vaticanocatólico.com. Quiero tomar esta oportunidad de ofrecerles una serie de 8 audios llamado Los 10 Mandamientos, Explicación y Ejemplos. El contenido vendrá principalmente de un libro escrito en 1859 que se llama Los Mandamientos, escrito por los padres Francisco Cabrera y José Iniesta de la Compañía de Jesús. Este libro da una explicación breve y completa de los divinos preceptos con multitud de ejemplos. Esta serie de 8 audios se divide según lo indicado en el índice de este libro. Por lo tanto, el primer audio será sobre el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, donde conoceremos de la virtud de la fe, de la esperanza, de la virtud de la caridad y de la virtud de la religión. El segundo audio será sobre el segundo mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. En este audio conoceremos sobre el juramento, blasfemias y el voto. El tercer audio aprenderemos sobre el tercer mandamiento, que dice: acuérdate de santificar el día del sábado, y no harás obra ninguna en el sábado. En este audio conoceremos la profanación del día de fiesta y el de oír misa, siempre y cuando la Iglesia les propone a los verdaderos católicos esa opción legítima. El cuarto audio será sobre el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. En este audio conoceremos sobre las obligaciones de los hijos, las obligaciones de los padres de familia, sobre el arreglo para un buen padre de familia, y además las obligaciones de los padres espirituales y políticos, amos y criados, suegras y nueras, y por último las obligaciones de los maridos y mujeres. El quinto audio trataremos del quinto mandamiento, no matarás. Este audio consistirá sobre el no matar, el odio, las imprecaciones, es decir, maldiciones, y sobre el escándalo. El sexto audio hablaremos del sexto y noveno mandamientos, no fornicar y no desear la mujer del prójimo. Aquí se entenderá la naturaleza del pecado contra este precepto, su gravedad y los remedios. Después, el séptimo audio trataremos del séptimo y décimo mandamientos, no hurtar y no codiciar los bienes ajenos. En este audio se explicará del pecado de hurto y la restitución. Por último, conoceremos sobre el octavo mandamiento, no levantar falso testimonio ni mentir, lo que se explicará del falso testimonio, de la murmuración y además sobre la contumelia, o sea, los insultos ofensivos, la cizaña, o sea, la discordia, y el juicio temerario y sobre la mentira. La introducción de este libro dice: yendo nuestro Señor Jesucristo por la Judea predicando su celestial doctrina, le preguntó un joven: Maestro, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le respondió: si te quieres salvar, guarda los mandamientos. Para vivir, pues, en gracia de Dios y alcanzar la gloria, no es menester huir a los desiertos, ni golpearse el pecho con piedras, o ponerse a raíz de las carnes ásperos cilicios, ni azotarse el cuerpo hasta derramar sangre, ni ayunar diariamente a pan y agua, como lo hicieron muchos santos, sino que basta guardar los mandamientos de la ley del Señor. Estos, como sabemos, no son más que 10, y se encierran en 2, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. De los 10, pertenecen los 3 primeros a los deberes para con Dios y a los demás a los que tenemos para con el prójimo. Es tan necesario guardarlos, que quien no lo haga no se puede salvar. Y no es suficiente guardar algunos, pues uno solo que se quebrante basta para condenarse. Es la ley de Dios, dice un docto escritor, como un puente de 10 ojos. Si uno de ellos se rompe, no se puede pasar. Lo mismo sucede en nuestro caso. Si se quebranta cualquier precepto, no se puede entrar en el cielo. Si, pues, tan necesarios observarlos, conviene entenderlos muy bien. Por lo tanto, voy con la claridad posible a explicarlos, para que todos sepan lo que se manda y todo lo que se nos prohíbe en cada uno de ellos.
Es necesario aclarar algunas cosas respecto a este mandamiento y cómo es aplicable para nuestros días. Dado que estamos viviendo la gran apostasía, este mandamiento de oír misa los domingos no se refiere a la nueva misa inválida de la falsa Iglesia del Vaticano II. Para conocer más sobre la invalidez de la nueva misa de Pablo VI, consulte nuestro video llamado ¿Por qué la nueva misa y el nuevo rito de la ordenación son inválidos? También es importante señalar que nadie debe recibir los sacramentos hasta que esté completamente convencido de que profesa la fe católica tradicional. Claro que ningún católico debe asistir a la nueva misa porque es un servicio no católico e inválido, como se demuestra en nuestro artículo La Revolución Litúrgica, que puede encontrarlo en vaticanocatólico.com. Por lo tanto, el mandamiento de la ley de la Iglesia de oír misa los domingos y fiestas de guardar solo es obligatorio si a usted se le da la posibilidad de asistir a una misa tradicional en un lugar de distancia razonable a la suya. En la historia de la Iglesia ha habido muchos casos de católicos que se encontraban en una situación donde no había ningún lugar razonablemente cercano a donde pudieran ir a misa y por lo tanto estaban excusados de cumplir este mandamiento. Entonces, si la única entre comillas misa a la que usted puede asistir es la nueva misa, usted debe quedarse en su casa los domingos. Esto por supuesto no es un pecado. En cambio sí es pecado ir a la nueva misa inválida por cualquier motivo. También este precepto no es válido para esas misas tradicionales que son oficiadas por sacerdotes que han sido válidamente ordenados en el rito tradicional, pero que sostienen herejía. En esos casos hay algunas opciones que se le da al católico con respecto de esas misas, y es que solo va con el fin de recibir los sacramentos y nada más, siempre y cuando el sacerdote cumpla las condiciones como lo explicamos en nuestro artículo Dónde ir a misa, y tampoco un verdadero católico no puede apoyar a estos sacerdotes heréticos, nombradamente aquellos que rechazan el dogma fuera de la iglesia no hay ninguna salvación, que creen en el bautismo de deseo, de sangre, etcétera. Puede leer nuestro artículo sobre ello. A continuación, el tercer mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate de santificar el día del sábado, no harás obra ninguna en el sábado. El mismo Señor que nos crió para que le amásemos y le sirviésemos, así como quiso elegir entre todos los lugares uno en el cual fuese más especialmente servido, que es la iglesia, así también quiso escoger para su culto un tiempo determinado, que es el día de fiesta, y desea tanto que en él se le honre y venere, que empieza este tercer mandamiento con esta notable palabra: memento, acuérdate. Es, dice un piadoso escritor, como cuando manda un amo a su criado varias cosas y de una dice acuérdate bien de hacer tal cosa, con lo cual quiere decir que en aquella ponga singular esmero y cuidado, pues de este precepto vamos a tratar para ver cómo lo hemos cumplido hasta ahora y cómo lo cumpliremos de aquí en adelante. Abraza dos cosas: una, no trabajar el día festivo, y otra, oír misa. Primero, profanación del día de fiesta. Para entender el motivo de mandarnos el Señor no trabajar en las fiestas, se ha de tener presente el fin por qué fueron instituidas, y fue para que en tal tiempo, dejados a un lado todos los demás asuntos y negocios, nos ocupásemos y empleásemos en el más principalmente útil y necesario, que es honrarle y servirle, y con esto salvar nuestras almas. Ha de advertirse ante todo que hay obras serviles y liberales. Son obras liberales las que se hacen con el entendimiento más que con las manos. Por ejemplo, leer, escribir, estudiar, enseñar, cantar o tocar instrumentos, etc., y éstas pueden hacerse en días de fiesta, aunque sea por interés. Serviles son, por el contrario, las que se ejecutan con el trabajo y fuerzas corporales más que con el entendimiento. Por ejemplo, arar, cavar, segar, sembrar, podar, vendimiar y otras labores del campo, así como el trabajo de carpinteros, herreros, albañiles, tejedores y demás artesanos, y también muchas propias de mujeres como coser, hacer media, lavar, planchar, etc., todas las cuales se veda practicarlas en día festivo.
Se permite, no obstante, a los barberos afeitar a los que no pueden entre semana y a los herradores herrar las bestias que, sin perjuicio, no podrían esperar al día siguiente. También se permite cazar y pescar, no siendo con fatiga y tiempo demasiado, y viajar también a pie, a caballo y en carruaje, y aún proseguir con los carros cargados el viaje que se principió antes del día festivo. Pero no es permitido, sin causa legítima, cargar carros o bestias y acarrear, si no es llevando frutas o cosas semejantes al mercado. El tener tiendas abiertas y vender públicamente a todo el que llega es cosa ilícita y escandalosa, pues lo que únicamente se consiente vender es lo necesario para el consumo del día, y lo que en las fiestas los aldeanos van a comprar por no poderlo hacer en día de trabajo. Del mismo modo que no es permitido trabajar, no lo es tampoco mandar a trabajar a otros. Hay amos, maestros y padres de familia que, no contentándose ellos con profanar las fiestas, impiden a sus criados, hijos y aprendices que las santifiquen, forzándolos a trabajar gran parte o todo el día, estorbándoles asistir a los divinos oficios y oír la palabra de Dios, y apenas dejándoles tiempo, y no siempre, de oír misa deprisa y corriendo. De aquí resulta que pasan meses y años sin recibir los sacramentos, y algunos tan ignorantes de la doctrina cristiana que se puede dudar si son moros o cristianos. ¿Y cuál es muchas veces la causa? La codicia. Ah, amos injustos, ah, padres crueles, así profanáis las fiestas del Señor, y cometéis tantos pecados cuantos son las veces que trabajan hijos o criados por mandato o consentimiento vuestro. Pero, ¿qué han de hacer hijos y criados que tienen padres o amos de tan poco temor de Dios? Los hijos deben decir con humildad a sus padres, que en aquello no deben obedecer, pero si a pesar de todo ven que se obstinan y temen que se indignaran o los castigaran, no pecan en trabajar, y entonces toda la culpa recae sobre los padres. Lo mismo digo de los criados y jornaleros o aprendices, si cómodamente no pueden al instante dejar a aquel amo. Mas si saben que no se enmendará, obligados quedan a buscarse otro, y mientras no lo encuentren, ni sin grave perjuicio pueden continuar, pues en tal caso toda la culpa pesa también sobre el que los fuerza a trabajar. ¿Y cuáles son las causas justas? Voy a decirlas, pero antes digamos lo que cuenta la Sagrada Escritura. Estando en la soledad los hijos de Israel y habiendo hallado a un hombre que recogía leña en día de fiesta, le presentaron a Moisés y a toda la multitud, los cuales le encerraron en la cárcel, y no sabiendo lo que debían hacer de él, consultó Moisés al Señor, y el Señor le dijo, muera de muerte ese hombre, cúbrale de piedras todo el pueblo fuera del campamento. Y habiéndolo sacado fuera, le cubrieron de piedras y murió como el Señor había mandado. Este suceso trágico, que fue una lección para los israelitas, debe serlo mucho más para los cristianos, que profesamos una religión más espiritual y por consiguiente estamos obligados a dar un culto más puro y cumplido a la divinidad, particularmente en los días de fiesta, cesando en ellos de los trabajos del cuerpo y empleándonos en los ejercicios del alma. Pues si en este mundo la ley de Dios es tan estrecha, dirá tal vez alguno, pocos la guardan, porque por una causa o por otra casi todos trabajan o mandan trabajar en días festivos. Respondo que para ver si en ellos se falta o no se falta, hay que examinar si es o no trabajo necesario, porque es regla general que ni el Señor ni su Iglesia mandan cosas imposibles o muy difíciles, y tal sería prohibir que se hiciese cosa necesaria. Pero primeramente la necesidad ha de ser grave, como la de una madre pobre y cargada de hijos que no puede dejar de coser la ropa en día de fiesta, pues en los demás sale a ganar un jornal. O como la de un padre que si lo que gana en los días de labor no basta para mantener la familia, puede con buena conciencia trabajar los festivos, procurando solamente no dar escándalo, es decir, que no lo vean, pues a muchos malos cristianos les parece que pueden hacer todo lo que ven hacer a otros. También ha de ser la necesidad cierta. Algunos casos son claros, como si entre semanas se enciende horno de carbón, tejas, cal o ladrillo,
Se puede seguir echando leña el domingo, pero no empezar el sábado de propósito para que siga ardiendo al día siguiente, con pretexto de necesidad, porque tales astucias no valen en el tribunal de Dios. También es lícito recoger o arrancar los frutos cuando amenaza peligro que se pierdan, si se dejan entonces en el campo. Por bien del prójimo necesitado también se puede hacer alguna cosa, como acudir a apagar un incendio o asistir a un enfermo de gravedad, aunque el trabajo y la ocupación durase el día entero. Y aunque no haya necesidad, se puede trabajar si hay costumbre legítima introducida y tolerada de los prelados de la Iglesia, como el amasar y cocer pan en las poblaciones grandes y comprar y vender en las ferias y mercados, todo lo cual en día festivo no sería lícito a no ser por la costumbre. Si bien da gran pena ver cómo se va perdiendo en esto el temor de Dios, pues sin reparar si es aparente o verdadera la necesidad o la costumbre legítima introducida, hay ya muchos que no se detienen, con tal que piensan ganar aunque no sea más que unas pocas monedas. ¿Qué prisa tiene de cavar aquel labrador cuando el cielo está sereno? ¿O por qué ha de mandar a su gente a traer o llevar cargas, u ocuparla en lavar botas, limpiar las cuadras o segar y traer hierba para 4 o 5 días? ¿No se puede hacer todo esto en uno de los 6 días que el Señor nos ha dejado para trabajar? Lo mismo digo de la otra mujer que deja la matanza para el día de fiesta, y tiene la familia toda y parentela ocupada en faena de tanto trabajo y distracción. ¿Y qué precisión tienen algunos artesanos de emplear la mitad del domingo o más en acabar los zapatos o el vestido? Dicen que habían dado palabra, ¿y a Dios no la tienen dada de santificar sus fiestas? Otros se excusan con el uso común diciendo que así lo hacen los revendedores y comerciantes, teniendo buena parte del domingo abiertas y vendiendo a todo el que llega, sea pobre o rico, sea del campo o de la ciudad. ¡Ay, qué cuentas tan equivocadas! Mala disculpa es el que otros lo hagan. Si tal valiese, podríamos desde luego borrar este y otros preceptos, y así digo y repito que la costumbre para excusarnos ha de ser antigua, general, seguida de personas timoratas y sobre todo tolerada por la Santa Iglesia. ¿Con qué conciencia hacen algunos ciertas cosas mientras oyen que los obispos, curas, confesores y predicadores claman contra ello condenándolo como abuso? No se deje nadie engañar del interés o del ejemplo ajeno. Cuando llegue nuestro último día, y llegará muy pronto, Dios es quien nos ha de juzgar y dar a cada uno el pago de sus obras, buenas o malas. Pero, ¿y siempre que sin necesidad se trabaje en tales días, será pecado mortal? Unas veces lo será y otras no. Regularmente el que trabaja 2 horas o poco más, solo comete pecado venial, como no escandalice por hacerlo. Mas, aunque no sea sino pecado venial, ¿os parece poco? En el purgatorio os parecerá mucho y muy mucho, pues del infierno, ¿qué diremos? Habrá quien, por lo que pueda ganar en pocas horas, quiera condenarse y arder para siempre en aquellas llamas eternas. Y en lugar de obedecer a Dios, preferiremos dar gusto al diablo, que anhela por abolir las fiestas del Señor, y que después de haber hecho pasar la vida trabajando como esclavos a los que le sirven, les pagará con tormentos eternos. De todo tenemos necesidad para vivir, dicen algunos. ¿Y pensáis salir así de estrechez y pobreza? Os engañáis, antes bien, eso mismo será causa de caer en mayor miseria. ¿Cuántas veces el que trabajando los domingos pensaba ahorrar alguna cosa, cae malo de repente y pierde 2 o 3 meses de jornal, o permite el Señor que le roben el dinero que tenía guardado, o que al menestral quebrantador de las fiestas no le paguen después, o pierda a los parroquianos, o le suceda alguna desventura peor? Desengañémonos, que no es el pecado, sino Dios quien nos provee de lo necesario para pasar la vida. Pero gracias a Dios abundan aún los cristianos fervorosos que prefieren perder todo el mundo antes que profanar las fiestas del Señor.
En Cargagente, Valencia, España, conocí un propietario, el cual, al vender la naranja, ponía siempre la condición de que no la habían de recoger en domingo, y la razón que daba es porque no quería que en sus campos se escandalizase y ofendiese públicamente a Dios. En Algemesí, Valencia, España, vive otro propietario, rico en campo de arroz, el cual en toda su vida no ha conseguido que sus criados trabajasen los domingos ni siquiera un cuarto de hora. Y hay que advertir que el arroz es cosecha de temporada, es decir, que lo mismo la siembra que la recolección no sufre dilaciones y se ha de hacer en un periodo de tiempo muy limitado, y por ello escasean los jornaleros. A esto hay que añadir que en el tiempo de la recolección amenaza la temporada de las lluvias, y si éstas vienen, sufre gran detrimento el arroz, y a veces con la humedad germina y se echa a perder. Pues bien, este propietario, a pesar de las circunstancias agravantes y de que por ellas la Iglesia concede permiso para trabajar los domingos, no ha querido nunca que sus dependientes trabajasen ni un cuarto de hora, y decía él con mucha gracia: 60 años tengo, nunca he perdido la cosecha ni la he vendido más barata que los demás propietarios. Los hijos de este propietario son comerciantes y viven en Algemesí. Negociando en la conserva del tomate, vieron que era preciso o trabajar el domingo o perder una buena parte de este fruto. Ellos, sin vacilar, resolvieron perderlo todo antes que trabajar un solo domingo. En otra ocasión pidieron desde Londres cajas de naranja en número tan crecido que no podían satisfacerles si no era trabajando los domingos, pues ellos no consintieron que ni las mujeres, ni los carpinteros, ni nadie trabajasen el domingo. Enviaron las que pudieron y contestaron que no les enviaban más porque en su casa no se trabajaba los domingos. Algunos dirán que el comercio de estos hombres irá por tierra, pero yo os convido a que vayáis a verlo. Pronto os convenceréis de que los comerciantes más fuertes de Algemesí y los que más prosperan son estos que no permiten trabajar los domingos. Estos y otros innumerables que yo podría citar han estudiado bien la providencia de Dios y han comprendido que el mejor camino para ser desgraciado es trabajar los domingos. 4 cosas, decía un señor cura a sus feligreses, he venido observando, y creo que ninguna de ellas sale fallida. La primera es que el dinero robado jamás aprovecha. La segunda, que un hijo rebelde jamás es dichoso. La tercera, que la limosna no empobrece. Y la cuarta, que el trabajo del domingo nunca enriquece. Quiera Dios que esto que aquel señor cura había observado en cabeza ajena, no lo vean realizado algunos en la suya propia. Si queremos apartar de nosotros esa desgracia, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y pronto veremos que las demás cosas se nos darán por añadidura. Segundo, oír misa. Para observar cumplidamente el tercer mandamiento de la ley de Dios, no basta abstenerse de trabajos serviles, sino además es necesario emplear toda o parte de la fiesta en obras de piedad y religión. Y como no hay cosa mejor ni más aceptable a los ojos del Señor, ni más provechosa para nosotros que el santo sacrificio de la misa, por eso con muchísima razón obliga la Iglesia a todos los fieles a que la oigan, para que, aunque ellos no hacen más que lo preciso, poco o nada deseosos de granjear tesoros eternos, no se atrevan a dejar en días de fiesta la cosa más excelente con que pueda la fiesta santificarse. Todo fiel cristiano que tiene uso de razón está obligado, so pena de pecado mortal, a oír misa entera no solo los domingos, sino todos los días de precepto, y el que por su culpa o sin legítima causa en tales días dejase de oírla, pecaría gravemente. Y lo mismo padres y madres que no tienen cuidado de que la oigan sus hijos después que han llegado al uso de la razón, y que suele ser a los 6 o 7 años. Y así como peca el que voluntariamente la pierde, así también el que se expone voluntariamente a perderla, aunque después la oiga. Supongamos que salga uno de su pueblo sin haberla oído, para ir a una feria o mercado, y temiendo no llegar a tiempo de oír la que allá se dice, ¿qué duda tiene que yo peque aunque en efecto llegue?
Lo contrario sería si, sabiendo que allá se dice después por algún contratiempo que en el camino suceda, o por haberse puesto malo el cura, o por otro motivo imprevisto, no la hubiese. Pero se pueden excusar los jóvenes jugadores, o cazadores y trabajadores que, cebados en el juego y en la caza, en la conversación, en el trabajo o en el cortejo, no se saben apartar del cebo por más que oigan tocar la última misa, hasta que por fin llegan a la mitad o cuando está ya acabando. Y aunque piensen suplirlo rezando el rosario o huyéndolo al día siguiente, no cumplen con la obligación. Vamos a ver ahora los requisitos que ha de haber para oírla bien y cumplir con el precepto. 4 son los principales: intención, integridad, presencia y atención. En primer lugar, se ha de tener intención, porque si uno fuese a ella por ver a un amigo o solo por curiosidad de ver la iglesia adornada y en esto únicamente piensa allí, no oiría la misa que se está diciendo. Aunque por otra parte no hay en ello que escrupulizar, pues generalmente se va entonces a la iglesia con el fin de oír misa. También hay que advertir que si uno, pensando que no es día de obligación, oye una, aunque después lo sepa o se acuerde, no tiene que oír otra, pues le basta la primera, porque no es menester que haya intención de cumplir el precepto con tal que se cumpla. El segundo requisito es integridad, que es oírla toda entera desde el principio hasta el fin, y el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia bien claro lo dice: oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Y así, el que voluntariamente pierde parte de ella, peca mortalmente si fuese parte notable y si no, venialmente. Lo que va desde el principio de la misa hasta que se muda el misal para el Evangelio, se reputa cosa leve, con tal de asistir bien a lo demás. Lo mismo se entiende del que asiste desde el principio hasta las últimas vinajeras. Si al instante se va, solo comete pecado venial. Mas faltar voluntariamente desde el Sanctus hasta la comunión es pecado mortal, y el dormirse entonces como si no se oyese, porque la consagración y la comunión son sus dos partes principales. Por la misma razón tampoco valdría si en diferentes veces uno se saliese de la iglesia o se durmiese, si sumadas y juntas estas porcioncillas de tiempo formasen parte notable. Y cuando sin culpa llega uno estando ya muy adelantada la misa, si no hay otra, debe oír aquella hasta el fin. Ahora bien, si perder cualquier partecita, por pequeña que sea, no se puede excusar de culpa venial. ¿Quién no reprobará la costumbre de algunos que casi siempre llegan al Evangelio? Los que viven más cerca suelen ser los que llegan más tarde, porque fiados en la cercanía, no salen de su casa hasta oír que tocan el último toque. Otros, aunque acudan con tiempo, se quedan a la puerta de la iglesia entretenidos en vana conversación, o acaso murmurando y mirando a los que entran y salen, hasta que oyendo la campanilla entran de tropel distrayendo a los fieles y aun al sacerdote que ya ha empezado. Pues sepan unos y otros que pecan venialmente porque su falta es voluntaria y dan en ello gusto al demonio, y se privan de los especialísimos bienes que Dios concede a los que la oyen bien, como se verá en el caso siguiente. Un niño de 11 años, llamado Pedro, encontróse en la calle una moneda de plata. La tomó el niño y la guardaba en su casa, mas entendiendo luego que no era suya, y sintiendo por ello gran remordimiento, ¿qué hizo? La tomó y la dio al señor cura, suplicándole tuviese la bondad de celebrar una misa. Llamó mucho la atención del señor cura al ver que un niño pobre y de 11 años le diera tan buena limosna, y llamándole le preguntó quién le había dado aquella moneda. Contestó el niño: me la he encontrado en la calle y si supiera quién es el dueño, se la daría, pero como no lo sé, se la he dado a usted para que dijese una misa por el dueño de la moneda, porque yo, no siendo mía, tenía remordimiento de quedármela. Muchísimo agradó al señor cura este rasgo del niño, y conociendo que tenía algún talento, le preguntó si quería estudiar. Soy muy pobre, contestó el niño. Pues yo te favoreceré. Ve a casa y dile a tu padre que venga a hablar conmigo. No tengo padre. Pues que venga tu madre. Tampoco tengo madre. Han muerto los dos y estoy con mi hermano.
Este niño, favorecido por el señor cura, estudió y llegó a ser sacerdote y luego obispo y después cardenal de los más sabios que ha tenido la Iglesia, y hoy es un santo. Este niño se llama San Pedro Damiano, y su fiesta se celebra el 23 de febrero. ¿Cuántos bienes espirituales y temporales le vinieron por medio de la misa? Seamos nosotros devotos de la Santa Misa, y para oírla bien entendamos que, además de la intención y de la integridad, se ha de cumplir ese requisito que es la presencia. Se cumple ésta permaneciendo dentro de la capilla, oratorio o iglesia donde se dice: de cierto es lo mejor ponerse en sitio donde se pueda ver el sacerdote, mas si por ser la capilla reducida o el concurso mucho, no se cabe dentro, se oirá bien fuera, formando un cuerpo con la gente que está a la puerta, y atendiendo y haciendo con devoción lo que ellos hacen, porque por estas ceremonias, de arrodillarse o persignarse, se reconoce por donde está la misa. Pero son muy dignos de reprensión los que, pudiendo estar dentro, se quedan fuera, como si fuesen, decía uno, medio moros y medio cristianos, expuestos a 1000 distracciones y hasta perder la misa. Los que están dentro, aunque es bueno, que procuren ver al sacerdote. Si por causa del numeroso concurso hay que estar detrás de alguna otra capilla, desde donde no se oiga o vea al sacerdote, se cumple, siempre que por las acciones de los demás se abierta el punto en que va la misa. Lo último que dijimos se requiere para oírla bien es la atención, la cual es de dos maneras, interna y externa. La externa consiste en no hacer cosas contrarias o incompatibles, por lo que si a uno se le pasase de esta manera como la tercera parte del sacrificio, no le valdría, y tendría obligación de oír otra pudiendo. Varias son las faltas de atención externa, y una es la de los que se duermen. Cualquiera, pues, que voluntaria o involuntariamente pase durmiendo parte notable de la misa, no cumple y está obligado a oír otra, si puede. Con la diferencia que el que se duerme voluntariamente, si sabe que después no podrá oír otra, desde luego peca mortalmente. Mas el que involuntariamente se queda dormido no peca y solo está obligado a oír otra, pudiendo. Obligados están todos a poner los medios para no dormirse, de los cuales el principal es quitar la causa cuando no es necesaria, como los mozos que ninguna necesidad tienen de pasar rodando y desvelados la noche anterior, y los artesanos que saben que sin justa causa no se pueden trabajar pasada medianoche. Estando ya en la misa, si uno comienza a dormir, debe levantarse o ponerse de rodillas o tomar otra postura incómoda que sacuda el sueño. Otra falta de atención externa es la de aquellos que están voluntariamente distraídos mirando a las personas o cosas de la iglesia o a los que salen y entran. Si todo esto es de manera que no adviertan lo que hace el sacerdote y pasan de este modo parte notable, no satisfacen el precepto. Mas si solo fue una que otra mirada, valdrá la misa, aunque siempre pecando venialmente por la irreverencia. También se faltará hablando, y si fuese parte notable, no se cumple con el precepto, mas una que otra palabra es solo pecado venial. Ah, cuánto se falta en esto. No olvidemos que todas las palabras que sin necesidad se dicen en la casa de Dios, las nota nuestro adversario para acusarnos con ella en el día del juicio. Y si malas son las ociosas e inútiles, ¿qué diremos de las indecentes o del reír y de las señas que sin vergüenza y hasta con escándalo se hacen los enamorados sin tener siquiera un asomo de respeto al santo sacrificio? Cristianos ciegos, no es la casa de Dios casa de risas, de charlatanerías ni de cortejos, sino casa de oración. Y por eso no dudaba San Juan Crisóstomo en decir que los que en ella ríen o hablan sin precisión merecerían que un rayo los abrazase. Si queremos, pues, evitar castigos en esta y en la otra vida, guardémonos de hablar en la iglesia, particularmente en tiempo de la misa, y para estos apartémonos de aquellos con quienes hemos solido hablar, y pongámonos una penitencia por cada palabra que allí se nos escape. Además de la atención externa, se requiere la interna, que consiste en estar pensando durante la misa en cosas santas,
lo cual es tan necesario que si uno en parte notable estuviese con advertencia pensando en otras cosas ajenas de ella, según Santo Tomás, pecaría mortalmente. He dicho con advertencia porque si luego que uno lo conoce procura recogerse otra vez y estar con devoción, aunque vuelvan a venir los mismos pensamientos y se le pase así toda la misa, no tendrá culpa y cumplirá todo el precepto, y aun a veces en estos casos mayor el mérito, por lo que cuesta echar de sí tales distracciones. Esto debe consolar a muchas almas buenas que en la misa, rosario y otras obras de piedad padecen este trabajo, y tanto que en algunas, aunque contra toda su voluntad, parece que sea lo mismo ponerse en oración que ir a padecer distracciones y tentaciones continuas. ¿No es así las personas descuidadas y poco fervorosas, a quienes no dan pena ni cuidado los malos pensamientos, antes se entretienen en ellos con gusto y de propósito, ofendiendo a Dios y haciendo mucho daño a sí propias, lo cual sucede principalmente a los jóvenes atacados de la pasión deshonesta, a los ávaros y codiciosos, que siempre tienen el corazón en el interés y la ganancia, a los vengativos y rencorosos, y en fin a todos los que viven entregados a vicios. Todos ellos bien pueden temer que los malos pensamientos sean voluntarios y pecados mortales luego que los adviertan. Pues, ¿en qué pensaremos mientras se está diciendo la Santa Misa? Ah, si avivásemos un poco la fe y nos acordásemos de lo que es, no nos faltaría, sino más bien nos sobraría en qué pensar en ella. Si consideramos que allí se renueva el sacrificio del Calvario, donde Cristo nuestro Señor dio la vida por nosotros, si reflexionamos que es el mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios, de satisfacer por nuestros pecados y de alcanzar el perdón y de las gracias necesarias para salvarnos, ¿con qué ansia aprovecharíamos tiempo tan precioso? Uno de los mejores modos de oírla, si no el mejor, es meditar en algún paso de la Pasión Santísima. Oh, cuánto agrada esto al Señor, aunque también es útil y no poco pensar en los novísimos o postrimerías del hombre, un día en la muerte, otro en el juicio, otro en el infierno y otro en la gloria. Y el que sepa leer puede también ayudarse de algún libro espiritual. El que no sepa leer ni meditar puede rezar el Santo Rosario con sus misterios u otras oraciones, y de los misterios son de preferir en la misa los dolorosos. Digamos ahora algo de los motivos que excusan de oírla. Todos se reducen a dos, que son impotencia física e impotencia moral. Impotencia física se da cuando uno no puede absolutamente oírla. Por ello están excusados los enfermos y convalecientes, los presos y navegantes, si en la cárcel y el barco no se dice, y los demás que se hallan en casos semejantes. La impotencia moral tiene lugar cuando uno no puede ir a misa sin daño o peligro grave de honra, fama, hacienda, salud o vida del cuerpo o del alma. Por esta causa está excusada la doncella que no tiene quien la acompañe y teme que si va sola se verá en peligro. También se excusan los que viven o están lejos de la iglesia, mayormente en tiempos de nieves, hielos o lluvias, sobre todo viejos, niños o personas de complexión delicada. Igualmente los que se quedan a guardar las casas, frutas o genedas. Pero siempre que haya más de una misa, han de ir unos a la primera y otros a la segunda. Por razón del oficio están algunos excusados también, por ejemplo, los soldados de guardia y el alma de leche que no puede dejar la criatura. Finalmente, por razón de caridad, como los que asisten a un enfermo de peligro, si no hay otra persona que se quede con él. Todas estas causas y otros semejantes excusan la obligación de oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Ay, si todos los días se pudiese o se quisiese oír. Son infinitos los tesoros que tenemos en ella, y además de las innumerables indulgencias, ¿quién es capaz de decir las gracias que alcanzan del Señor los que la oyen devotamente? ¿Y cómo no ha de ser así cuando allí se nos aplican todos los méritos de la pasión de Jesucristo, que son de valor infinito? Bendito y alabado sea quien nos ha proporcionado medio tan fácil
y seguro de honrarle como debemos, de satisfacer por nuestras culpas, de alcanzar para nosotros y para nuestros prójimos toda suerte de bienes espirituales y temporales, y por último, de hacer bien a vivos y a los difuntos del purgatorio. ¿Y quién sabe además de cuántos males y peligros nos libra? Oigamos un buen caso a este propósito. En el prontuario de ejemplos se cuenta que en un pueblo vivían dos oficiales de un mismo oficio, y el uno tenía mujer, hijos y familia, y con todo eso era tan devoto de oír misa cada día, que por ninguna cosa la dejaba, y así le ayudaba Dios nuestro Señor, y le iba bien en su oficio, y le multiplicaba su hacienda. El otro, por el contrario, no teniendo hijo ninguno, ni criado, sino solo su mujer, siempre trabajaba de día y de noche, y aun en los mismos días de fiesta, y oía misa muy pocas veces, y nunca salía de la pobreza, sino que padecía mucha necesidad. Viendo pues éste que al otro le iba tan bien, haciéndose un día encontradizo con él, le preguntó que de dónde le venían tantos bienes y le sucedía tanta ganancia que, teniendo él tanta familia de hijos y mujer, nunca le faltaba lo necesario, sino que siempre tenía bastantemente lo que había menester, y él, siendo solo con su mujer y trabajando más, siempre vivía en necesidad y pobreza. A esto respondió el que tenía devoción de oír cada día misa, diciendo que él le mostraría al día siguiente el lugar donde hallaba aquella ganancia. Y venida la mañana se fue por casa del otro y le llevó consigo a la iglesia, y acabada de oír la misa le dijo que se volviese a su casa a trabajar. Lo mismo hizo el segundo día y las mismas palabras le dijo. Pero al tercer día, viniendo otra vez a su casa para llevarle consigo a la iglesia, le dijo el otro: Hermanos, si yo quisiese ir a la iglesia, no he menester que vos me llevéis allá, que bien sé el camino. Lo que yo deseaba saber de vos era el cómo habéis hallado tan buena comodidad para enriquecer, y que me lo enseñaréis a mí, para que yo también me pueda hacer rico. Entonces respondió él diciendo: Yo no sé si tengo otro lugar donde busque el tesoro del cuerpo y el premio de la vida eterna, si no es en la iglesia. Y para confirmar esto dijo: ¿Por ventura no habéis oído lo que el Señor dice en el Evangelio? Buscar primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Oyendo esto, el buen hombre entendió el misterio y cayó en la cuenta, y compungido de su pecado, enmendó su vida, no profanando nunca más los domingos, y oyendo de allí adelante su misa cada día, y así le comenzó a ir bien y suceder prósperamente en todos sus negocios. Ojalá que los que ahora profanan las fiestas, escuchando esto, también se desengañen, pues de lo contrario el Señor les quitará por otro lado mucho más de lo que ganen trabajando en días festivos, y lo peor será que, si no se enmiendan, no les dará tampoco la vida eterna. Pero ¿en qué se ha de emplear el tiempo? Si trabajamos, dicen algunos, es por no estar ociosos. Oh desventurados, oíd y sabréis cuáles son las ocupaciones agradables a Dios y provechosas para vosotros. Obra buena y santa es la asistencia a los oficios divinos, a la predicación, al rosario y a la doctrina, y la última obligatoria a todo el que la ignora. Además, son días de recibir los sagrados sacramentos de confesión y comunión. ¿Quién de otra suerte vivirá mucho tiempo con la conciencia tranquila y libre de pecado? Son días también de visitar altares, de adorar a Jesús sacramentado y a la Virgen Santísima, y consolar y socorrer enfermos, especialmente pobres, sin quitar por eso el ir a casa de parientes y amigos, o el de dar una vuelta por la hacienda o sembrados, o entretenerse un rato en juegos honestos. ¿Pero se hace así? Ah, cuántos, si no las profanan trabajando, las pasan cometiendo pecados mayores. ¿En qué días se ven más riñas y pendencias, embriagueces, juegos prohibidos, blasfemias y murmuraciones? ¿Cuándo los mozos y las mozas andan más descompuestos y mal entretenidos, o con deseos y pensamientos peores? Los días de fiesta. ¿Y es este el modo de santificarlos? ¿Quién inventó semejante desorden? Muchos en verdad no trabajan los domingos, pero ¿dónde pasan la mayor parte del día?
No los busquéis en la misa mayor, buscadlos en los paseos y en los clubs, y allí los encontraréis, y los encontraréis probablemente murmurando y criticando a todos, incluso a los sacerdotes. En la iglesia se predica el Evangelio, por la tarde se explica la doctrina, se expone a su divina majestad, se canta el oficio y se dan avisos de perfección. Todo, como veis, muy bueno y muy necesario, pero todo lo hace inútil el club. Por esto decía un señor cura muy apenado: muchos medios de perversión tiene la actual sociedad. El principal de todos quizás sea el sport, entre otras razones porque aparta a los hombres de la iglesia y esteriliza los medios de santificación. Por favor, consulte nuestro sitio web para más información u otros temas, vaticanocatolico.com.